Entonces, ¿quién era Saulo? Un hijo del diablo, un hombre endemoniado. Creía en Dios, era muy sumamente religioso. Dios le bendiga a todos. Te invito a ver este video hasta el final, que tiene como mensaje los enemigos del cristianismo. Sumamente religioso, creía en Dios y creía en la Biblia que en ese tiempo existía, que era el Antiguo Testamento. Y defendiendo su religión, acometió con furia, con ira, con violencia, con golpe, con maltrato, con látigo y hasta apedreando a los cristianos. Ese era el llamado Saulo. Más tarde lo vemos caer. Cuando el Señor se le aparece en el camino, se conducía hacia Damasco, donde habían muchos cristianos, para golpearlo, para matarlo, para meterlos presos, aterrorizando a los cristianos evangélicos. Oiga, todo el que se ha levantado contra los cristianos evangélicos son usados por el diablo. Qué triste que hayan gente llamada cristianas, y en los siglos pasados peor, pero todavía el siglo pasado, hermano, los primeros, digamos, 50 años del siglo pasado, la iglesia llamada cristiana perseguía a los evangélicos, le desbarataba los templos, los golpeaban, hacían que se juntaran hombres y mujeres con piedra y arremetieran y hasta quemaran y destruyeran. Y puesto con las autoridades, como hacían los judíos en aquel tiempo, tomaron acuerdo los líderes religiosos con los soldados y las autoridades romanas, con el gobernador, con los políticos, para cometer contra Cristo lo que hicieron, el crimen más grande de la humanidad. Al hombre perfecto y santo y justo, al Dios hecho hombre, lo mataron. No podemos esperar nada menos de los religiosos que realmente no viven conforme el evangelio. Toda religión que enseña y practica cosas contra lo que dice la Biblia, usted puede conocer fácilmente que no es de Dios. No es de Dios, hermano. Por muchas cosas que haga, aparentemente es humana, no es de Dios. Esto es duro decirlo, pero tengo que decirlo. Es la verdad. No fue lo que pasó en el tiempo de Cristo y de los apóstoles, que los judíos religiosos, a quienes Dios le había encargado predicar su ley a los judíos, a quien Dios le prometió enviarle el Mesías entre ellos, y le envió al Mesías, no entendieron que Cristo era el Mesías. Lo tuvieron como un impostor. Lo apedrearon, lo golpearon, le dieron de látigo, luego lo clavaron como un delincuente, como morían los delincuentes, crucificado. Pero usted escucha que habían 3 cruces, un ladrón a la derecha y otro ladrón a la izquierda, pero a él lo consideraban el peor de todo. ¿Quiénes lo consideraban el peor de todo? Los religiosos judíos. Oído, los que tenían la ley de Dios. He dicho muchas veces y lo vuelvo a reiterar: los peores enemigos que ha tenido el cristianismo verdadero son los llamados cristianos falsos. Nos tildan de fanáticos, de extremistas, de tontos, de idiotas, santurrones, de herejes. ¿Sabe qué es lo que es un hereje? Se considera una herejía, una enseñanza religiosa que va contra la doctrina de Cristo, contra las enseñanzas del evangelio. Y usted considera eso así, usted va a ver que un montón de iglesias llamadas cristianas de todo nivel son los herejes más grandes que hay. Es decir, están en contra de Dios y su palabra. Esto es fuerte decirlo, pero es la verdad. Que le duela a quien le duela, yo tengo que decirlo. Alabado sea el nombre de Cristo.
Gloria a Dios. No hay, oiga bien esto, si usted no lo sabía. No hay ninguna religión cristiana que pueda ser verdadera si no enseña los evangelios, si no enseña la palabra de los apóstoles, tal como está escrita en todas las Biblias que hay en el mundo y en el idioma que sea. La Biblia es una sola. Gloria a Dios. Fácilmente usted puede entender cuando una religión es de Dios leyendo su Biblia. Léala de tapa a tapa. Ahora va a haber cosas, y debe entender esto. La Biblia tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Si dice Antiguo Testamento, significa que es un testamento que quedó atrás. Ahora hay un Nuevo Testamento. Un atestado, un testamento, es un escrito que es hecho por autoridades que tienen la capacidad de declarar, como Cristo y los santos apóstoles. Ellos atestiguaron que este es el nuevo pacto que Dios prometió en el Antiguo Testamento, y dijo: viene el tiempo en que yo haré un nuevo pacto con mi pueblo. Es un pacto de Dios con su pueblo. Y los que quieran pertenecer al pueblo de Dios tienen que arrepentirse de sus pecados y no estar queriendo interrogar a Dios, cuestionar a Dios, ni pensar que Dios se equivocó porque se enseña esto, aquello, lo otro, y usted quiere que se enseñe como usted quiere. ¿Quién es usted para que interrogue a Dios? Léanse el capítulo 30 por allí de Job, cuando Dios trata con Job, a pesar de que Job nunca habló mal contra Dios en medio de toda su prueba terrible. Job estuvo en situaciones muy terribles, pero nunca dudó de Dios, ni nunca inculpó a Dios. Él no sabía que los ataques venían del diablo. Él sabía que estaba en una situación muy dura y terrible, pero nunca él dijo: Dios es injusto conmigo. Nunca lo dijo. Yo no sé por qué Dios me está haciendo esto. Yo no me merezco esto. Él nunca dijo eso. Gloria a Dios. Aunque sí tenía algunas preguntas, y Dios le cuestionó a él. Le empezó a declarar allí cosas. A ver, dime, Job, ¿dónde tú estabas cuando yo hice esto, cuando yo hice aquello? Dime tú, ¿cuándo tú supiste de esto? ¿Cuándo tuviste esto? ¿Quién te dijo? ¿Cómo fue hecho esto, aquello, lo otro? ¿Cómo se hizo? ¿Dónde tú estabas, Job? Aleluya. Por eso luego dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay mucha gente que ha oído de Dios, dice que cree en Dios, pero no sabe nada de Dios. No conoce el poder, la grandeza, el amor, la misericordia, la santidad, la justicia de Dios. No la conoce. No la conocen. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Grande es su nombre. Grande es su poder. Aleluya. Así que estos judíos conocían la ley de Dios, esperaban el Mesías, y cuando Cristo vino no lo entendieron y mataron al Hijo de Dios. Lo crucificaron y lo tuvieron como un delincuente. Pero lo que no sabían ellos tampoco era que haciendo esto se cumplía la palabra, que Cristo sería llevado al matadero como un cordero. Sería muerto, y en su muerte Él llevaría todos los pecados de la humanidad. Oiga bien, todos los pecados de la humanidad. Es decir, que si en este momento los 6.500 millones aproximadamente que deben de haber en el mundo
si se arrepintieran todos de un golpe, estuvieran escuchándome y entendiéndome y dijeran: yo he pecado, Dios es bueno, yo me arrepiento, en ese mismo momento Dios borraba todos los pecados de los 6.500 millones por la muerte de Jesucristo. Pero ¿qué ha pasado? Que así como los judíos, siendo religiosos y teniendo la ley de Dios, mataron a Cristo, persiguieron luego a sus discípulos, los apóstoles, a tratar de exterminarlo, a pesar de que hubo un maestro de la religión del judaísmo que se reunió con la alta jerarquía y le dijo: miren, ustedes saben que se han levantado algunos líderes religiosos, profetas falsos, y hubieron muchos que lo siguieron, y eso se disolvió y se acabó. Hay muchas cosas que están sucediendo que hay que tener cuidado, dijo Gamaliel, maestro, rabino de los más importantes dentro del pueblo de Israel. Y le digo a los grandes líderes: no sigáis esta persecución contra estos nuestros hermanos. Si esto que ellos tienen, si esta religión, si el Cristo que ha venido es de Dios de verdad, se va a saber. Si no es de Dios esto, eso se va a acabar. Como otros desaparecieron. No sea que ustedes estén resistiendo al Espíritu de Dios. Yo creo que Gamaliel tenía testimonio que Jesucristo era el Hijo de Dios, y con mucha prudencia, para no convertirse en enemigos de ellos, como lo hizo Nicodemo y como lo hicieron otros más, gloria a Dios, que usaron de sabiduría para no enfrentar a sus enemigos de su propia religión, y ellos estaban convencidos que Jesucristo era el Mesías. Alabado sea el Señor. Gamaliel frenó aquel intento de acabar con los apóstoles y matarlos. Sin embargo, hubieron muchos que siguieron la lucha y no respetaron el consejo de Gamaliel. Por eso es que matan a otros apóstoles y mataron a muchos cristianos. ¿Quiénes los mataron? Los líderes religiosos. He dicho y reitero: los peores enemigos que ha tenido la verdadera iglesia de Cristo son líderes religiosos llamados cristianos. Muchas gracias por ver este video hasta el final y no olvides de compartir este mensaje a más personas. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro próximo video.